¿qué tal? Bienvenidos al estudio de Los Ángeles, bases bíblicas, en donde pues semana a semana, con el favor de Dios, hemos estado estudiando esta teología sistemática en la que el Espíritu Santo sigue hablando a nuestras vidas. Y bueno, ya 15 días de que se transmitiera pues el tema de la Virgen de Guadalupe sigue causando cierta inquietud en algunas otras personas, interrogantes. Y pues bueno, revisando aún hasta después de 15 días los comentarios, preguntaban el por qué referirse Connie en relación a esta personalidad como Nuestra Señora. Recordará que en algún momento pues las citas que se leen de algunos cronistas o investigadores no se deben de alterar. Es por eso, en el sentido de que cuando se lee una cita, se lee tal como la escribió el autor, para no alterar la información, no que nosotros participemos de esas festividades o rituales que pues específicamente y claramente se mostró en este estudio. Y bueno, pues hoy, a la luz de la palabra de Dios, veremos en el Evangelio de Lucas pues un tema hermosísimo a la luz de la palabra de Dios, titulado El anuncio de la venida de Jesús. Y bueno, pues creo yo que pues ya cerca Navidad, Año Nuevo, pues debemos nosotros de dejar al Espíritu Santo que siga hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, de tal manera que Él que lo escudriña, que Él nos muestra las cositas que siguen estorbando pues en nuestra vida, las bendiciones, la sanidad, la restauración. Y es tiempo también para muchos volverse a Dios de manera total e íntegra, porque Dios en su misericordia y en su bondad siempre nos habla antes de tiempo, a fin de que nosotros, nuestra vida, sea una completa entrega para nuestro Padre Celestial. Y bueno, pues ya que tiene usted su cuaderno, su Biblia principalmente, pues en esta ocasión vamos a estar estudiando con la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Como en algún momento hemos hecho el señalamiento que usamos la Reina Valera revisada 1960, la Biblia traducción en lenguaje actual, así como la traducción viviente. Hoy en este día usaremos, y va usted a ver en su pantalla, la Nueva Biblia de las Américas, en la que, como en algún momento le comenté, pues es una de las mejores traducciones, en el sentido nosotros que estamos acá en América Latina, y nuestro lenguaje pues no es tan europeo, o no lo es más bien, y que es más claro sin pervertir la palabra de Dios de acuerdo a los maestros griegos, y eso es hermoso porque en esencia pues no se pierde lo que el Espíritu Santo nos dice. Y bueno, pues voy a leer antes parte del Salmo 61 en esta Biblia, traducción de Nueva Biblia de las Américas. Y posteriormente pues nos enlazamos juntos de la manera espiritual en una oración para poner en manos de Dios este tiempo. Dice el Salmo 61: Oye, oh Dios, mi clamor, atiende mi oración, desde los confines de la tierra te invoco. Cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Que more yo en tu tienda para siempre, y me abrigue bajo el refugio de tus alas. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Creemos con todo nuestro corazón que el Señor Jesucristo se puso en nuestro lugar para recibir la ira de Dios por causa del pecado. Y creemos también que Él resucitó de los muertos, y su Santo Espíritu nos concede el don del arrepentimiento, el don de la salvación y la novedad de vida. Padre, gracias porque tú bendices al presidente de los Estados Unidos mexicanos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tú bendices, Señor, a cada gobernador, a cada alcalde de esta preciosa república, como lo haces también bendiciendo a la nación de Israel, Jerusalén. Bendice a esta preciosa nación que en este momento creemos que también tu Santo Espíritu habla al corazón de tus elegidos, a fin de que reconozcan a Jesús como el Mesías prometido. Bendice, Padre, a los doctores Armando Alejandro Alducin, quienes han fundado esta preciosa iglesia, este ministerio de vida nueva para el mundo.
Gracias porque bendices a todo el cuerpo pastoral de esta bendita iglesia, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a abrir el libro de Lucas. Lucas, que es el evangelio preciosísimo, es una proclamación escrita de la verdad acerca de la persona del Señor Jesucristo. Cada uno de los evangelios, me refiero a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey, Marcos presenta a Jesús como el siervo, Juan presenta a Jesús como Dios manifestado en carne, y el doctor Lucas presenta al Señor como el hombre, el Hijo de Hombre. Y le decía yo que Lucas escribe acerca de las gloriosas noticias que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ha venido al mundo a buscar y a salvar a los pecadores. Nos encontramos en un mundo completamente permeado en el egoísmo, un mundo permeado en maldad, en pecado, ambicionando cada día más y más vivir en una libertad o un libertinaje precisamente en el que se busca únicamente lo suyo, lo propio. Hay una confusión impresionante en aquellas personas que no han recibido a Jesús como su Señor y como su Dios, y que los estilos de vida inmorales los han adaptado a una moda. La Biblia advierte completamente que los hombres llenos de maldad serán engañados e irán engañando, y por haberse multiplicado la maldad de estos hombres, el corazón de los hombres se va a enfriar. El evangelio de Lucas, que es este mismo doctor que no conoció al Señor Jesucristo, que conoció de él y que investigó sobre él y que participó junto con el apóstol Pablo, quien conoció físicamente, espiritualmente, y que vio a Jesús, el apóstol Pablo, es quien caminaron juntos para levantar el nombre del Señor Jesucristo. Y leamos con atención por lo menos los primeros 4 versículos del capítulo 1 del evangelio de Lucas, para ver nosotros en este mensaje tan hermoso el nacimiento de Juan el Bautista, que nos lleva a un cumplimiento profético anunciando el nacimiento del Mesías prometido, el que trae esperanza, el que trae salvación, el que trae perdón de pecados, el que trae la redención del ser humano. Leamos con atención el evangelio en el versículo 1. Por cuantos muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que han sido enseñadas. En el primer versículo nos percatamos, el Espíritu Santo nos dice que muchos han tratado de poner en orden la historia. Muchos habían tratado de escribir acerca de la vida y la obra del Señor Jesucristo, pero no estaban en orden, tampoco estaban completas. Y una rápida comparación de los evangelios, tanto de Marcos como Mateo, en sus primeros capítulos, nos confirman esta enorme verdad. Lucas incluye mucho más eventos que los otros evangelios, y el evangelio de Juan aún no se había escrito. El hecho de que muchos habían escrito un registro acerca de la vida del Señor Jesucristo es una fuerte evidencia de que los eventos fueron ciertísimos. Veamos nosotros esta frase en este primer capítulo, en el primer verso, lo que escribe el doctor Lucas. Voy a leer ponga atención el versículo 1, y la Biblia dice: muchos han tratado de poner en orden, escribir una historia, pero pongamos atención lo que dice la palabra de Dios. Las cosas que entre nosotros son ciertísimas. El doctor Lucas, ¿a qué se refiere? Esta palabra ciertísimas, que se traduce al lenguaje actual español como cumplidas, creídas y llevadas al final. Es decir,
El Espíritu Santo está plasmando en la pluma del doctor Lucas, que ha investigado, que ha escrito algo que realmente ha sucedido, algo que tiene testigos oculares, un acontecimiento que tiene testigos presenciales. No solo las cosas alrededor de la vida de Cristo que fueron creídas, sino también las que se cumplieron y se llevaron a cabo. Fueron hechos históricos, reales, vistos, oídos por miles de personas. Imagínense tan solo como ejemplo, en la multiplicación del pan y de los peces, en donde más de 5,000 personas presenciaron, estuvieron presentes, vieron, comieron, disfrutaron de lo que Dios les dio en ese momento. Veamos ahora el versículo 2 para ir más enfocados a estos hechos reales que la misma historia, los cronistas han mencionado, que son hechos evidentes. Y dice el versículo 2, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos, ¿qué dice la Biblia? Oculares y ministros de la palabra. Es tan interesante ver que Lucas nunca vio a Cristo personalmente, pero fue el más fiel acompañante del apóstol Pablo, tal como se lo mencionaba al principio, quien sí vio a Cristo en persona cuando viajaba a Damasco para perseguir a los cristianos, de acuerdo a lo que se escribe en el libro de los Hechos, capítulo 9. Lucas también conoció a la mayoría de los otros apóstoles, quienes convivieron diariamente con el Señor Jesucristo. Pero mis amados hermanos en la fe, personas que nos están viendo a través de estos medios cibernéticos, haciendo un pequeño paréntesis, recordará que en clases anteriores pues hemos visto nosotros a la luz de la palabra de Dios, que la palabra de Dios que es verdad, que no tiene errores, y que han surgido ciertos manuscritos aparentemente pues que hablan alguna verdad, tales como el Marcos Q, como el Evangelio perdido de Lucas, el Evangelio perdido de Marcos, así también como el Evangelio de María Magdalena, que mencionábamos nosotros que de acuerdo a los investigadores pues son hechos o escritos que de acuerdo a las investigaciones fueron escritos 500 años después de lo que ocurrió presencialmente el Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir? Que estos supuestos evangelios fueron 500 años escritos después de que Jesús estuvo físicamente en la tierra. No fueron escritos por las personas cuyo nombre aparece como título de cada uno de estos documentos. A más de eso, no fueron escritos en hebreo, arameo o saduceo, sino que fueron en copto, un lenguaje egipcio antiguo. Entonces hablamos de que no es una evidencia clara de hechos reales que ocurrieron en el momento que Jesús, o la narración de estos son apócrifos, no muestran su originalidad. Entonces Lucas está diciendo, hemos investigado, y quienes se dedicaban a la palabra de Dios, los profetas santos, los que fueron inspirados por el Espíritu Santo, vieron también, escribieron sobre la persona del Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el versículo 3. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. 4 hechos nos muestran el impulso tan fuerte que Lucas sintió para escribir estas cosas. 1. Él tenía un perfecto entendimiento de todas las cosas, después de haber investigado todas las cosas perfectamente bien. Decidió cómo escribirlas. 2. Investigó todas las cosas desde su origen. Y esta palabra origen en el griego anoten significa o se traduce desde arriba. Los profetas proclamaban siempre cosas de arriba, es decir, ¿qué fueron lo que los profetas escribieron del Mesías prometido? Lucas fue a los rollos, a los libros, y investigó diligentemente lo que los libros decían del Mesías prometido. Investigó lo que decía, son ejemplos, Isaías, Jeremías, Deuteronomio, libros completamente, y el mismo Génesis, que hablan del Mesías prometido.
Entonces investigó todo lo que decía el Espíritu Santo en relación y con relación al Mesías prometido. Y fíjense ustedes, Lucas está hablando como un hombre santo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para escribir lo que el mismo Dios le dice que escribiera. 3, está escribiendo las cosas por orden. ¿Qué quiere decir? Esta palabra orden se traduce al lenguaje actual español como con sentido común, ¿verdad? Arreglado con armonía, o sea, progresivamente desde el principio hasta el fin, es decir, un orden cronológico que nosotros o usted mismo puede ver la generación, como lo escribiera también Mateo, tanto de José como María respectivamente, hasta llegar a la persona del Señor Jesucristo, con detalle, y las 14 generaciones que se mencionan ahí. Esto es algo impresionante y algo hermoso. Y 4, él escribe a un oficial romano llamado Teófilo, y el título de excelentísimo es un título de rango y completamente de honor otorgado a la realeza. Y este mismo título es dado también a Félix y a Festo, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 23, verso 26, que solo menciono. Vamos a ver ahora las aplicaciones personales en las que este mensaje de la palabra de Dios nos habla a nosotros como cristianos, o a la persona también que ahorita también dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo está intercediendo por aquellos que le van a recibir, y pone en el corazón de los creyentes o de los hijos de Dios que oremos por las personas que escuchen el mensaje de Dios y el Espíritu Santo les conceda el don del arrepentimiento. Veamos pues, debemos prepararnos para servir a Cristo. Acompáñeme por favor a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, en donde el Espíritu Santo nos dice, si el apóstol Lucas, el doctor Lucas, así también como el apóstol Pablo, eran personas preparadas, el cristiano se tiene que preparar. El cristiano tiene que buscar la palabra con diligencia y en orden. El cristiano primeramente tiene que buscar tener intimidad con el Padre Celestial. Y veamos lo que dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 15, porque esto nos trae luz. Y dice la Biblia: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión, ¿qué dice la Biblia? Que maneja con precisión la palabra de verdad. Todo cristiano debe de estudiar, investigar, buscar, escudriñar, empaparse de las Escrituras. Y bueno, si alguna persona desea saber o quiere conocer, que no conoce a Cristo como Señor y Dios, lo que tiene que buscar es el libro de los libros, la Biblia, en donde la Biblia, que se interpreta a sí mismo por ella, no tiene interpretación personal, sino que la Biblia habla de sí mismo, sale del corazón de Dios, permítame el término, es inspirada por el Espíritu Santo. Nadie mejor y perfectamente que el mismo Espíritu Santo hable de Dios, de lo que podemos conocer de Dios, de lo que podemos conocer de Jesús. Así que cuando nosotros vamos, por ejemplo, a buscar un libro que dice Jesús vivió y murió en Cachemira, pero por supuesto que no son personas que estuvieron en el momento en donde Jesús pisaba la tierra. Todas pudieran ser fábulas o cuentos, y que muchas de las veces se toman como algo real. Usted, si está interesado en conocer al Señor Jesucristo, conozca la palabra de Dios, venga a la Biblia, conozca la palabra de Dios, venga a una iglesia cristiana donde se enseñe la palabra de Dios con diligencia y en orden, y el Espíritu Santo le mostrará la persona del Señor Jesucristo. Todo cristiano debe ser guiado a servir a Cristo por el Espíritu Santo. ¿Qué le quiero decir? Si la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo, no podemos nosotros, si usted apenas empieza a conocer de Jesús, irse a Apocalipsis. Tiene que ser llevado por el Espíritu de Dios, en el que el Espíritu Santo le habla de manera personal. Muchas de las veces nosotros empezamos a leer El caballo de Troya o otros libros en los que creemos, esa es la verdad. Pero le vuelvo a decir,
No hay nadie más preciso o adecuado o perfecto que el mismo Espíritu Santo le guíe a usted por medio de la palabra de Dios para conocer a Dios. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Voy a volverlo a leer y póngale cuidado. Porque todos los que son, ¿cómo dice? Guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Usted necesita tener a Cristo en su corazón. Usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita reconocer que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Que no son las religiones lo que lo lleva al cielo, que no es su justicia propia, que es Jesucristo el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y que en el momento que usted recibe a Jesucristo, que cree que a través de su sacrificio son perdonados sus pecados, usted completamente es elegido, tiene la vida eterna, el Espíritu Santo mora en su vida, entra en su vida, de tal manera que lo guía completamente en la palabra de Dios, para que conozca a Dios, para que viva la palabra de Dios, para que conozca y disfrute en plenitud la presencia del Padre Celestial. Todo cristiano debe de tener confianza en esa verdad y en esa revelación de la palabra de Dios. Vamos a segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, verso 16. Y este pasaje de la escritura es hermosísimo, porque nos podíamos tardar horas, años, muchísimo, porque es tan hermoso, porque nos habla de dónde salió la Biblia. Nos habla de qué parte de Dios podemos decirlo, como exhalar, como salir, ¿de dónde? Del interior de Dios. Del interior de Dios es de donde viene la palabra de Dios. La palabra de Dios viene profundamente desde el corazón, permítame el término, del Padre Celestial, para que el hombre sea sabio, para que el hombre conozca el propósito que tiene en este planeta, para que el hombre conozca a su Creador y viva para el Creador. Y dice la Biblia, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada, en el original se puede traducir, es soplada, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Leo el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Seguramente los problemas emocionales que usted pudiera tener no son solucionados en un psicoanálisis. Seguramente los problemas de soledad o de alguna herida emocional no van a ser solucionados por el diagnóstico de un psiquiatra, solamente por la palabra de Dios, porque Él conoce su corazón, Él conoce profundamente lo que siente, Él conoce el dolor que tiene. De modo que esta es una oferta, es una propuesta, es completamente algo que Dios le está diciendo. Ten la salvación, porque en la palabra de Dios encontrarás medicina, en la palabra de Dios encontrarás a Jesucristo, en la palabra de Dios tendrás tu consuelo, fortaleza, ayuda, y esto es maravilloso. Por eso el doctor Lucas investigaba de manera ordenada y diligente lo que hablaba del Mesías prometido. El doctor Lucas hablaba completamente lo que estaba viendo sus ojos espirituales y decía, esto es completamente la verdad, que Jesús es el Hijo de Dios. Regresemos un momento a Lucas capítulo 1, versículo 4. Y dice la palabra de Dios, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Muy bien. Teófilo ya había escuchado la palabra de Dios, pero ahora necesitaba conocer absolutamente la verdad de todas las cosas. Y esta absoluta verdad, sígame con cuidado, no basta con sentarse en una banca, no basta con ver un programa en donde se está enseñando la palabra de Dios y ahí paró. No basta escuchar cosas relacionadas con la persona y la obra de Jesucristo.
Debemos estudiar, aprender, conocer con absoluta seguridad todo lo que la Biblia habla del Señor Jesucristo para defender su doctrina. Es tan hermoso ver que la palabra de Dios es tan bella y nos muestra claramente que desde antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo, el Padre Celestial, el mismo Espíritu Santo conocían su corazón, mi corazón. Que Él mismo, el Señor Jesucristo, se iba a ofrendar por usted y por mí en pago de nuestros pecados. Que cuando la iglesia, cuando una persona deseosa de conocer la verdad, de saber la verdad, abre la Biblia, investiga de una manera diligente, no de una manera acusatoria, sino para de verdad decir: Señor, muéstrame quién eres a través de la palabra. Y ese corazón deseoso, ese corazón hambriento, lleno de sed, será saciado con la fuente de agua viva. El mismo Señor Jesucristo mencionó en Juan capítulo 7, versículo 37: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que Dios quiere, mostrarle a través de la persona del Señor Jesucristo, a través de la palabra de Dios, que usted tiene un plan, que Dios tiene un plan para usted, que Dios tiene un propósito para usted. Es que le conozca y tenga esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 17. Y en el capítulo 17, versículo 11, leemos cómo usted tiene que tener disposición, cómo usted tiene que ser completamente noble, permítame el término, para escuchar la palabra de Dios y corroborarla con las mismas escrituras. Dice el verso 11: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué dice la Biblia? Escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. No nos podemos dar el lujo de que escuchemos un mensaje de quien haya sido y decir: pues sí, él lo dijo. Usted tiene el deber, como lo hizo el doctor Lucas, que lo que escuchaba lo investigaba en la Biblia, que lo que oía del Señor Jesucristo veía si verdaderamente se había dicho en la palabra de Dios. Usted tiene el deber de ir a las escrituras, de buscar un maestro de la palabra de Dios, que sean guiados por el Espíritu Santo para ver verdaderamente si lo que dice un ponente, un expositor, es verdad. Regresemos a Lucas, capítulo 1, y veamos lo que dice el versículo 5. Muy bien. Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abdías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Hasta aquí. Toda generación necesita el ejemplo de padres piadosos. Y los padres de Juan el Bautista nos ilustran esta verdad. No hay nada más hermoso, mis amados hermanos en la fe, que un padre cristiano se junte con sus hijos, que así como diligentemente Lucas buscaba la palabra de Dios para ver si era cierto, o en los libros de los Hechos buscaban esos miembros de la iglesia lo que decía la palabra de Dios con relación y en relación al Mesías y al mensaje de la predicación de la palabra de Dios, el padre de familia tiene que buscar al Señor con todo su corazón, venir a la palabra de Dios y transmitir a su familia, transmitir a sus hijos el mensaje de las Escrituras. Y los padres de Juan el Bautista eran personas que podemos observar tres cosas en Lucas capítulo 1, versículo 5. Vuelvo a leerlo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abdías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Muy bien. Encontramos que antes había profecías que habían prometido con relación y en relación a Jesús como el Mesías. El padre de Juan el Bautista se llamaba Zacarías y su nombre significa recuerdo de Jehová. Y era de la clase de Abdías. ¿Qué es eso?
era una división de los sacerdotes. Y en esa época había cerca de 20,000 sacerdotes y un solo templo, por lo que se debía haber dividido en diferentes grupos, de acuerdo a lo que dice el primer libro de las Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Y este octavo grupo pertenecía a Zacarías. Había 24 grupos y cada grupo servía en el templo durante una semana, 2 veces al año. Es decir, de ese grupo de sacerdotes que se habían pues trazado, a uno de ellos pertenecía Zacarías, que es padre de Juan el Bautista. Lo que nos ilustra que un padre piadoso, un padre que busca a Dios, un padre que sirve a Dios con todo su corazón, un padre que sabe que Dios completamente tiene el control de todo, se dará cuenta pues que en la presencia de Dios viene completamente la manifestación, la revelación, la enseñanza, la guía, cumplimiento de profecías maravillosamente. Su madre fue Elizabeth, que su nombre significa la que jura a Dios. Ella era hija de otro sacerdote, ¿verdad? Y virgen. A los sacerdotes se les requería casarse con personas vírgenes, mujeres vírgenes, de acuerdo a lo que dice Levítico capítulo 21, verso 14, porque eso hablaba de la pureza sexual, eso hablaba de la integridad, eso hablaba completamente como lo tiene que tener presente un adolescente, una persona que aún no se ha casado, ¿verdad? Y que tiene que guardar su integridad porque es dedicada a Dios. Pues estos eran así, eran padres justos ante Dios. Leamos lo que dice el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos de Dios. No solamente tenían una integridad sexual, una integridad moral. Cumplían y servían a Dios con todo su corazón, sino que guardaban lo que decía la palabra de Dios. Los dos eran considerados justos ante Dios, honestos, dedicados el uno al otro, íntegros, piadosos, eran irreprensibles, o sea, maduros, fieles, viviendo con buen testimonio. Lo que nos enseña, mis amados hermanos en la fe, que cuando una persona está pegada en la búsqueda, en la presencia de Dios, completamente buscando a Dios con todo su corazón, ora durante el día, ¿verdad? Porque son dos cosas distintas, la alabanza, la adoración, estar buscando a Dios con todo su corazón, tener completamente convencimiento que el mundo está lleno de pecado, que somos carne, que no se nos olvide y que nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón en nuestras decisiones, hacer lo que Dios nos dice, cumplir los mandamientos, las ordenanzas, no de una manera así rutinaria y religiosa, no, sino por convicción, nos lleva a ser personas con integridad. Dice el versículo 7. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. El ser justos, por supuesto, no les liberaba de tener problemas que tenían que enfrentar con mucha sabiduría. No hay nada más hermoso que ver la palabra de Dios nos da sabiduría para tomar decisiones, ellas que exalten el nombre de Dios. Pero estamos viendo que este matrimonio de edad avanzada presentaba una situación que muchas personas presentan durante su vida. No tenían hijos. Pero este hombre servía a Dios. Este hombre buscaba a Dios. Y esto es tan impresionante porque al no tener hijos, pues Elizabeth presentaba una situación, era estéril. Y los dos ya eran viejos. Y esta era una terrible calamidad para la gente de sus tiempos, pues los hijos simbolizaban la bendición de Jehová. Lo es hasta la fecha. Pero es muy importante ver esto. ¿Qué los movía a ellos para estar en integridad? Su corazón, la integridad, el amar a Dios. Pero veamos con atención lo que dicen los siguientes versículos. El versículo 8. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, verso 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. ¡Y qué maravilloso!
Zacarías era fiel al sacerdocio y su llamado aún cuando no pudiera tener hijos. Todos los días se quemaba incienso en el templo, allí sobre el altar, antes del holocausto de la mañana y antes del holocausto de la tarde. Este templo, allí en el lugar santísimo, es hermoso esto conocerlo, porque es el lugar santísimo, espiritualmente hablando, que habla Hebreos 9, 10 y 11, es hasta donde entró el Señor Jesucristo. Esta ofrenda de incienso simbolizaba que los sacrificios ofrecidos se elevaban en adoración a Dios, eran como oraciones en alabanza a Dios, y era un gran privilegio hacerlo. Es un honor, es un privilegio, es algo hermoso que al despertar, que lo que haga usted sea una alabanza a Dios. Dice Pablo, que todo lo que hagamos sea para el Señor. Zacarías entonces, que fue elegido por un sorteo de una manera tan hermosa, no fue como que, ay, me tocó, voy a hacer el incienso. No, con agrado, eso es maravilloso, porque así lo recibía el Señor, una alabanza, un sacrificio vivo, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, como dice Pedro en el capítulo 3, que somos sacerdotes posicionalmente hablando, pero en derechos somos esclavos, de manera que nuestra vida tiene que ser en sacrificio vivo. ¿Qué tiene que decir? Que me tengo que flagelar. No, tiene que decir que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y este hombre Zacarías, en adoración y en alabanza, en el momento que estaba elevando su adoración, en el momento que estaba alabando, no con tristeza, sino seguramente con gozo, con alegría, hubo una manifestación milagrosa. Zacarías era el sacerdote escogido para ese deber. Era fiel a su ministerio a pesar de todos sus problemas. O sea que su temperamento no era mudado porque hoy me amanecí de malas, hoy me enojé, hoy no hago nada. No, él sabía realmente a quién servía, como lo es y debe de ser un cristiano. Y veamos lo que dice el versículo 10. La Biblia dice, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. ¿Qué significa? Que así como él era cristiano, podemos decir que así como él era un hombre de oración, los que le rodeaban eran personas de oración. Y Zacarías oraba y alababa, ¿verdad?, mientras ofrecía el incienso. Y mientras que la gente afuera hacía lo mismo. Acompáñenme a Mateo capítulo 18, verso 19. Mateo capítulo 18. En el verso 19, ¿eso qué quiere decir? Eso habla de unidad en la familia, habla de la unidad en la iglesia, habla de la unidad entre personas que somos como amigos cristianos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que vivir una vida de oración. Mateo capítulo 18, verso 19, dice la Biblia. Además les dijo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre, dice Jesús a sus discípulos, que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios o a vivir la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo que dice el Espíritu Santo en las Escrituras, qué es lo que quiere Dios para una persona, para una familia, para una nación. Así que muchas de las veces las situaciones en una familia, en una comunidad, en una alcaldía o hasta en un país, problemas serios, no son problemas geográficos, son muchas de las veces situaciones espirituales. Y es tan hermoso ver que la oración de Zacarías, la oración del pueblo, estaba en uno. Y veamos lo que dice el verso 11, 12, Lucas capítulo 1. Dice la Biblia. Allí, hermanos, que esto es maravilloso. Esto es animar a que nosotros vivamos en oración, animar a que nosotros estemos en la búsqueda, como cuando nosotros estamos en algún momento, Señor, Dios mío, escuchamos de guerras, escuchamos nosotros de terremotos, de pandemias, crisis económicas, situaciones difíciles. Pégate a la oración, llénate del Espíritu Santo. No te dejes derribar por lo que el mundo dice, sino al contrario, edifícate y crece en la palabra para que seas completamente un soldado de Jesucristo, creciente en el Espíritu de Dios.
Y ahí en el momento que se estaban atravesando situaciones difíciles, situaciones completamente grotescas, hombres esclavizados, el pueblo de Dios estaba clamando, orando para que llegara el Mesías, para que llegara completamente la promesa del Padre. ¿Y qué es lo que sucedió cuando el pueblo se juntó a orar? Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y dice la palabra de Dios, el versículo 12. Al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás, ¿qué dice la Biblia? Juan. Aquellos padres que son justos, que adoran, que oran, que aman a Dios, serán grandemente bendecidos por Dios. Que Dios te agarre de rodillas, que Dios te agarre en oración, qué privilegio. ¿Qué oración haría Zacarías a pesar de su edad avanzada? ¿Creía que Dios podía hacerle el milagro de tener un hijo? ¿El hijo sería la respuesta de la oración? ¿Era realmente lo que estaba pidiendo él? Veamos lo que dice el verso 13. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición, que dice la Biblia, ha sido oída. Qué maravilloso, la oración persistente de la que habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 18. Persistente, perseverante, en todo momento, en todo tiempo, rogando, que significa alabando a Dios con todos y orando por todos los demás, por todos los santos. Es el llamado del Padre Celestial a la iglesia. Y cierto, poner también nuestra petición, amados hermanos en la fe. Y allí, dice la Biblia, ha sido escuchado. Dios te oyó. Dios ha oído tu oración. Ese hijo que tanto anhelabas, la bendición que tanto anhelabas, te has guardado en santidad, has esperado el tiempo, has estado dedicado al tiempo del Señor, no has estado vacilando con las cosas de Dios, has resbalado, te has levantado y te has restaurado, y Dios ha contestado tu oración. Ese hijo traería a sus padres gozo, alegría, y no se entregaría a los placeres. Sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Leamos lo que dice el verso 14. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Híjole, Juan el Bautista no se entregaría a los placeres del mundo, sino que sería tomado por el Espíritu Santo y sería usado por el Espíritu de Dios para anunciar el mensaje que traería el Redentor. Él es el que actuaría con el espíritu de Elías. Dice el versículo 16: y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor para que en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres de los hijos y a los desobedientes de la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo, dice la Biblia, bien dispuesto. Su ministerio sería parecido al de Elías. Con su predicación restauraría a muchas familias y prepararía el camino del Mesías. De modo, mis amados hermanos, que es el momento que nosotros nos dejemos tomar por el Espíritu Santo, porque Cristo viene. El mundo está festejando la Navidad sin saber qué es Navidad. El mundo está festejando el nacimiento de Jesús sin saber qué es el Redentor. Déjese usar por el Espíritu Santo, completamente llénese del Espíritu de Dios, deje que el Espíritu Santo le llene, predique el Evangelio, actúe completamente, predicando a tiempo, a destiempo, porque así como Juan el Bautista nació, es una promesa donde se muestra claramente que llegaba Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a leer el versículo 18. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy a la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas nuevas.
Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces has estado orando que el hermano, la hermana, el fulano, el vecino se convierta a Cristo? Y en el momento que tienes la oportunidad de predicar el evangelio, el mensaje de salvación, te conviertes en un escéptico. Es el momento de creer a Dios. Es el momento de dejarse llenar por Dios. Es el momento de buscar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Si es cierto, es verdad. En el mundo el mundo se está colapsando. Y Jesucristo dijo, en el mundo tendrás aflicción. Pero Jesucristo dijo, yo he vencido al mundo. Yo te doy la paz, no como el mundo la da. Y el nacimiento de Juan el Bautista era la antesala del Mesías prometido. Juan el Bautista empezó a predicar la palabra de Dios. Arrepiéntanse, Cristo viene. Arrepiéntanse, Jesucristo viene. Y es lo mismo que el mundo necesita saber. Que Jesucristo está a punto de venir. El día y la hora no la sabemos. ¿Cuándo será el arrebatamiento? No lo sabemos, pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto ¿a qué? A recibir a Jesucristo como el Señor y Dios. De modo, personas que están escuchando el mensaje de salvación, el nacimiento de Jesús es el acontecimiento que ha partido la historia. Es el acontecimiento que trae las buenas nuevas. Es el acontecimiento donde Jesús viene, el Dios vivo, viene en semejanza de hombre a salvar lo que se había perdido. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados no entran en el reino de los cielos. La Biblia dice que hay esperanza en Cristo Jesús. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, hay vida eterna y hay perdón en Cristo Jesús. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted puede tener su nevera llena, puede tener su cartera llena, pero perder su alma. De modo que esta es la oportunidad. El anuncio de que Jesús ha venido al mundo a salvar a los pecadores es el anuncio más hermoso de toda la historia, de toda la humanidad, porque es el Redentor, es el Salvador. Y no es para festejarse el 24 y 25 de diciembre, es para festejarse todo el tiempo que le quede de vida. De modo que quisiera recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Quisiera recibir a Jesús en este día, en el que pueda decir usted claramente y con toda convicción: quiero recibir a Jesús, ser perdonado de mis pecados, y el día que yo parta de este planeta sea completamente con Cristo en mi corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Gracias, Señor, porque tú no miras los pecados de nuestros corazones, sino miras lo que ha hecho Jesucristo en la cruz. Hoy en este día, hablas a todos los hombres, a que tengan un genuino arrepentimiento, que antes de que sea la iglesia arrebatada, también el cristiano tenga la plena convicción de que Jesucristo es verdad, es una realidad y es una persona digna de recibir alabanza y adoración. Hoy en este día, el mundo que se está colapsando está buscando cosas centradas en sí, el placebo espiritual, el egocentrismo. Pero Jesucristo ha venido a este mundo convirtiéndose en semejanza de hombre, en pagar nuestros pecados. Y así como usted está en su lugar en este momento, dígale con todo su corazón y con todas sus fuerzas: he pecado, me he apartado de Dios, creo porque tu palabra lo dice, merezco el infierno. Creo que Jesús vino a este mundo, Él recibió el castigo que yo merecía. Hoy creo que Él resucitó, que su Santo Espíritu lo levantó de los muertos y que Él me da el regalo de la vida eterna. Creo que soy lavado, que soy limpiado con el poder de su sangre, y creo con todo mi corazón que hoy nazco de nuevo, que Jesucristo nace ya acá en mi corazón, y que hoy puedo decir claramente: caminaré hasta la eternidad con Jesucristo como mi Señor y como mi Dios. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre que es sobre todo nombre,
Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, con todo nuestro corazón le felicitamos y damos gracias a Dios por este momento tan hermoso y precioso. Y de verdad, con todo nuestro corazón, creemos que la palabra de Dios, que es verdad y que es vida, no solamente muestra a Jesucristo como el único dador de vida eterna y su Santo Espíritu que nos coloca en su cuerpo, sino además de eso, nos da sabiduría, nos da paz y es medicina. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le deseamos con todo nuestro corazón que tenga feliz Navidad usted y los suyos. Que Dios le bendiga, que tenga paz.